Ya estamos en línea. Saludamos mientras comparto los links, ¿cierto? Al grupo de presidentas de la Unión Femenil, pero ya mientras también esperamos se vayan ingresando más personas, me dan unos minutitos y bienvenidos a cada uno de ustedes. Nos dan un minuto y volvemos. Muy bien, ahí sí están los links enviados y nuevamente damos gracias al Señor por estar compartiendo este tiempo en que ya van 9, ¿cierto, pastor? 9 lunes que nos hemos juntado para estudiar este libro, Pecados Respetables de Jerry Bridges. Todavía no sé si lo pronuncio bien, pero en el que hemos podido estar estudiando diferentes temas, en como el pastor comenzaba diciéndolo al principio del estudio, como entramos al quirófano de Dios. Eso me gustó mucho cuando lo dijo, entramos al quirófano de Dios. Estamos frente a un espejo en el que el Señor también nos ha confrontado, ¿cierto? Con muchas cosas que a veces como cristianos hemos pensado que ya son como normales dentro de nosotros. Es como a veces tenemos esa excusa, pero somos humanos, somos seres, somos de carne y hueso, nos equivocamos y como que nos conformamos con eso. Bueno, el Señor también nos ha advertido y nos ha hablado en estos estudios de que aunque somos humanos y que caemos, por eso deja de ser pecado. Y un pecado ofende el corazón del Señor. Así que damos gracias a Dios por este tiempo en el que hemos podido estar estudiando, compartiendo y de manera personal nuevamente agradecer al pastor que se ha llevado la pega. Yo digo, hemos estado haciendo los estudios, pero quien realmente los ha impartido ha sido el pastor y le agradezco, Pastor Pablo, agradezco a su esposa, a nuestra hermana Paola, a sus hijos, que siempre digo, se ven involucrados en este trabajo pastoral, ¿cierto? Porque incluye tiempo, dedicación y hay una familia que pierde ese tiempo de compartir es una inversión, ¿cierto? La familia también invierte Bien. en el trabajo que usted realiza. Que el Señor le bendiga. Gracias, pastor. No sé si quiere saludar igual antes, mientras vamos esperando que algunos hermanos se vayan conectando. Amén, amén. Sí, siempre un gusto, un gozo poder estar en esta instancia que el Señor ha dispuesto, preparado para nosotros. Así que alabamos su nombre y con alegría llegando a este momento de poder concluir. No es un trabajo sencillo, pero sin duda lo hemos hecho con mucho cariño para la Unión Femenil, para poder saber también que el Señor está hablando a cada uno de nosotros a través de este proyecto, este proceso donde podemos vernos cara a cara con nosotros mismos y obviamente a la luz de la palabra. Así que yo muy agradecido, ha sido muy instructivo también para mí el estudio. Por lo tanto, mucho de lo que puedo decir para ustedes, primero ha sido personal, ha sido un trato del Señor, así que eso me ha edificado mucho. Así que doy gracias al Señor y saludar a todos las hermanas y hermanos. Yo sé que también están detrás de la pantalla, así que mandarles un abrazo y esperar que el Señor use este material para la gloria de su nombre y para que sigamos conversando en torno a esto, porque esto no se acaba. Así es. Esto no es algo que lo estudiamos y ya, sino que es algo que tenemos que seguir evaluando a lo largo de nuestra vida hasta que estemos con el Señor, que siempre vamos a madurar. Sí, yo creo que si vemos este libro en 2 años más, cosas nuevas van a ser significativas para nosotros en ese momento. Así que
Esas serían mis palabras por ahora. Amén, gracias, pastor. Me quiero quedar con esa imagen que tiene de fondo, con ese sol apareciendo detrás ahí. No sé si se está ocultando, estoy mala para eso, pero no sé si este se está ocultando. Parece que se Claro. estuviera ocultando, pero lo quiero ver como de que están haciendo y a veces eso es lo que queremos que la palabra haga en nosotros. Yo digo, a veces no es que estamos en oscuridad, pero sí. Muchas veces estamos a ciegas con situaciones en nuestra vida y que Mm. este tiempo de estudio a la luz de la palabra, en primer lugar, sea como ese sol saliendo para nosotros, trayendo Amén. claridad a nuestra vida para que llegue en algún momento en que esa claridad total del Señor sea resplandeciendo en nuestra vida para bendición de otros. Nuevamente, Amén. pastor, muchas gracias y dejamos este tiempo. Usted hará la oración inicial, me imagino, para comenzar ya el estudio y nos vamos con la primera parte, la primera patita, dijo. Sí, eh, voy a enviar la solicitud para compartir pantalla. Listo. Muy bien. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Oramos entonces. Señor y buen Padre eterno, te doy gracias por la vida, la salud que nos concedes hasta este día, de poder, Señor, llegar a este punto cúlmine de este estudio bíblico que ha desarrollado la Unión Femenil. Gracias por guiar, Señor, a quienes decidieron tomar este libro como un desafío para bendición de las hermanas a nivel nacional. Gracias porque también tú has permitido que a nivel regional y local podamos estar compartiendo esto que enriquece nuestra vida espiritual, Señor, y que es necesario. Creemos que es necesario porque sin duda tú buscas en nosotros la santidad. Glorifícate, Señor, en este momento. Dame la gracia para poder hablar con fidelidad y en conformidad a la verdad. Y así también da la gracia a quienes escuchan, la atención, el respeto, la disposición, para que todo lo que hagamos, Señor, realmente cumpla el objetivo por el cual tú has permitido tu palabra para nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanas, les saludo nuevamente agradeciendo al Señor por esta instancia que nos da para compartir el capítulo 19, que tiene por título, ¿cierto?, Los pecados de la lengua. Sin duda, uno de los temas más complejos que nosotros podemos encontrar en la Biblia relacionados con la teología práctica. Si nosotros pensamos que Santiago, ¿cierto? Como libro bíblico, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, una carta, eh, tiene bastante espacio dedicado específicamente a este tema, ¿cierto? El capítulo 3 de Santiago específicamente. Pero es interesante considerar dentro de la enseñanza teológica que nosotros tenemos en la Biblia, como el gran apóstol Pablo y obviamente todos los apóstoles inspirados por el Señor, pero uno siempre se centra en Pablo por ser alguien que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, digo, donde nosotros podemos considerar allí, ¿cierto? Con sus escritos, una gran profundidad y contenido teológico respecto a la enseñanza. Pero cuando vemos y contrastamos eso con Santiago, una carta quizás más pequeña, incluso con algunos en la historia no de mucho peso y significado espiritual, sin embargo, cuando nosotros vamos al significado real de lo que Santiago escribió, nos vamos a dar cuenta de que él tiene una agudeza muy particular en la teología práctica. Y es interesante que uno de los temas que se aborden desde esa mirada, ¿no?, sea el tema de la lengua como algo que va a definir nuestra espiritualidad, ¿cierto? Al punto de decirnos que
una de las obras espirituales muy concretas que Dios va a hacer en nuestra vida será poder dominar nuestra lengua, ¿cierto? Ejercer dominio propio sobre nosotros, pero al mismo tiempo Santiago dice, poniendo como el énfasis de lo complejo, lo difícil, dice que la lengua es muy dañina, un pequeño fuego provoca un gran incendio y nos dice que al mismo tiempo tiene la capacidad de, aún siendo tan pequeña, tener el control de una nave muy grande. En el contexto de Santiago estoy hablando, y eso nos habla del nivel de influencia y poder que tiene la lengua sobre nosotros mismos. Y así también nos dice que toda clase de animales ha sido domado por la naturaleza humana. Sin embargo, la lengua no está en ese lugar. Así que claramente nos presenta el Señor a través de esta situación, ¿cierto? Eh, una dificultad no menor para la cual nosotros tenemos que estar atentos, de que no estamos hablando de un pecado sencillo, simple, sino que al contrario, estamos hablando de una de las circunstancias de las cosas que vamos a tener que vivir con nuestra carne más complejas, más difíciles. Así que ayúdanos el Señor a poder enfrentarlo. Entonces, cuando hablamos de la lengua, el autor nos plantea, ¿cierto?, que obviamente se puede ampliar mucho, mucho, mucho el tema, pero él decidió definir ahí la categoría del pecado de la lengua, ¿cierto?, en las mentiras, calumnias, críticas, y esas críticas o calumnias, aunque sean cosas verdaderas, palabras ásperas, insultos, sarcasmos y ridiculizar a otros. Todo esto entiéndase como pecado. Pecado que es producido por nosotros mismos por medio de nuestras lenguas. Entonces, si queremos ver el pecado como tal, el autor nos dice que cualquier forma de hablar que hiere a otra persona, sea que estemos hablando de esa persona con otro, ¿cierto? Con un tercero, o estemos hablando personalmente con esa persona, y nuestras palabras hieren al otro, ya se considera pecado. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Así que este concepto es transversal a todo este estudio, y si entendemos este punto, yo creo que ya se terminó el estudio, de que nuestra boca es un reflejo del corazón. Es decir, nosotros no podemos pensar, ¿cierto?, de que la lengua es un miembro que es autónomo o que se manda solo, ¿cierto? O por el hecho de todas las figuras que menciona Santiago respecto a la lengua, ¿cierto? El Señor hace algo muy concreto en la palabra aquí en Mateo 12:36, diciéndonos que hay juicio de parte del Señor acerca de lo que nosotros hablamos. Es decir, que una de las cosas que el Señor va a cambiar de nosotros, ¿cierto? Es el corazón, obviamente, pero la evidencia de que Dios cambia el corazón es que cambia tu lengua también. ¿Ya? Va a cambiar la disposición de tu corazón para que entonces, cuando tú hables, puedas reflejar la luz de Cristo, puedas reflejar el carácter de Cristo, puedas reflejar el Espíritu de Dios que habita en ti y en mí. Por lo tanto, el Señor nos dice que porque hay juicio, ¿no? Uno tiene que entender, ¿cierto?, que el juicio del Señor hacia el pecado no es solamente el pecado de acciones como asesinar a otra persona, sino que también es de intenciones. Y una de las cosas que vamos a ver, ¿cierto?, en lo cual pecamos con la lengua, precisamente está ahí. No solo en las palabras que salen como ofensivas, que no necesariamente van a ser una grosería, sino que también es la intención que tiene esa palabra, o la carga, podríamos decir, que lleva esa palabra. Por lo tanto, no debemos olvidar que cuando hablamos estamos reflejando lo que está dentro de nosotros, eso lo dijo Jesús, y al mismo tiempo, ¿cierto?, que debe tener una relevancia para nosotros el cómo hablamos, no solo en un sentido de ser cultos o de ser educados, refinados para hablar, no ese es el punto,
sino que acá lo que tenemos que considerar es que como hijos del Señor tenemos que entender que el Señor nos dice, por ejemplo, en Santiago, que nosotros no podemos tener una boca que bendice y maldice al mismo tiempo. No podemos tener un miembro del cuerpo de Cristo, entendiendo de que nuestro cuerpo es templo del Señor, que ya no somos nuestros, sino que hemos sido comprados a precio por Él. Por lo tanto, se espera que usted y yo primero tengamos esta conciencia de que nuestras palabras para Dios revelan no solo lo que está dentro de nosotros, sino que es algo por lo cual Él también envió a su Hijo a morir por nosotros. Así que ese es el valor que tiene lo que estamos diciendo. Amén. Así que también tenemos en la palabra del Señor este texto que el autor usa para definirse a sí mismo, ¿no? Decir, uno de los textos que más me ha ayudado en mi vida, dice el autor, para enfrentar mi pecado, ha sido este, de entender, ¿cierto?, de que el deseo de Dios, el reflejo de que estoy bajo el control del Espíritu Santo, porque si bien es cierto, nuestra boca es el reflejo del corazón, y cada vez que sale lo malo de nosotros, ¿cierto? La palabra que corrompe, la palabra que hace daño a otro, que hiere a otro, ¿cierto? Por medio de la mentira, la crítica o todas las cosas que vamos a ir viendo paso a paso, obviamente el contraste a eso o la solución a eso es ser lleno del Espíritu. ¿Ya? El Señor dice que ninguna cosa corrompida, ninguna palabra corrompida sale de nuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pero eso, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando yo no contriste al Espíritu Santo y cuando yo sea lleno del Espíritu Santo. Eso es la realidad. Es decir, no solamente mi boca es un reflejo de mi corazón, de cuánto control me falta del Señor en mi vida, o probablemente puede indicar que yo he creído falsamente que soy cristiano y lo que mi boca está revelando simplemente es que nunca ha ocurrido el nuevo nacimiento. El Señor lo que quiere, ¿cierto?, es que erradiquemos de nuestro hablar toda palabra pecaminosa que destruya a otra persona. A veces, a veces decimos, oye, qué fuerte, qué pesado esto. O sea, ¿quién podría? Bueno, en realidad al Señor le está pidiendo esto a la iglesia, no porque sea imposible. El Señor todo lo que nos pide que hagamos es porque es posible. Y es posible porque Él está con nosotros. Recordemos que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que debemos creerle al Señor de que esto es posible. Y obviamente si entendemos el concepto no solo de que es un pecado, sino cómo abordarlo y de qué manera entenderlo, vamos a poder recibir del Señor respuestas claras al punto de que nuestra vida represente por nuestra boca una santidad, limpieza y amor, ¿verdad? Porque si valoramos a la otra persona como imagen de Dios, independiente si es cristiana o no, yo le aseguro que vamos a empezar a cuidar las palabras que usemos cuando hablemos con otro ser humano. Solo por el hecho de ser imagen de Dios. De hecho, ese es el argumento que Santiago usa en su libro para exhortar a la iglesia y decirle, no es posible que tú siendo cristiano digas que tienes fe, pero que tu boca no refleje eso. Y él está hablando en el contexto a personas que enseñan la palabra de Dios. Él está diciendo, incluso aquellos que enseñan la palabra de Dios van a tener una doble condenación. Porque el que enseña la palabra de Dios, ¿cierto? Como los pastores, maestros, maestras de escuela dominical y todos aquellos que usamos la Biblia, ya sea en casa o fuera de casa, tenemos una gran responsabilidad cada vez que lo hacemos, porque nuestras palabras pueden ayudar, pueden edificar, como pueden destruir. Y en eso somos responsables. Y dice el Señor que tenemos una doble condenación. Entonces, es tan complejo para los maestros y aquellos que enseñan la palabra de Dios si no tienen temor del Señor al ver esto. Porque una palabra corrompida no solamente es una palabra obscena, una palabra corrompida podríamos decir que es una doctrina falsa, un pensamiento torcido de la palabra del Señor, también va a traer corrupción. Y por eso el maestro cuando enseña tiene que preocuparse de ser fiel a lo que está enseñando, porque eso también va a tener un efecto en los oyentes. El primer
cierto pecado que se trata respecto a la lengua es el chisme, que es como lo más común, lo más fácil. ¿En qué consiste el chisme? La definición que nos presenta el autor es que consiste en diseminar información, es decir, esparcir información desfavorable acerca de alguien, aunque esa información sea verdadera. Y esto es muy importante. Un ejemplo bíblico que tenemos de esto es cuando María y Aarón empiezan a hablar acerca de Moisés cuando él se casó con la mujer cusita. ¿Recuerdan ese episodio? Ahí ellos empezaron a hablar por qué Moisés había tomado una mujer extranjera. Y claramente su crítica era correcta, ¿cierto? Pero si nosotros vemos todo el desenlace de cómo Dios actúa en ese momento, el Señor los acusa de murmuración. El Señor dice que ellos han pecado con su boca porque hablaron a espaldas de Moisés, no lo confrontaron, no fueron a exhortarlo. Entonces, debemos entender que practicar el chisme lo que hace, aunque sea verdadero lo que estamos diciendo, estamos hablando de una persona que no está presente, eh, lo que está haciendo es provocar algo negativo de la persona que estamos hablando al momento que nosotros nos estamos sintiendo justos en comparación con esa persona. Y eso es lo que conlleva la carga negativa. Por eso el chisme por lo general está basado en un rumor que lo que hace es empeorar mi pecado. O sea, no solamente el chisme consiste en hablar, sino es el daño que al hacerlo estoy provocando a la imagen de la reputación de esa persona. Porque lo más probable es que cuando yo lo estoy haciendo, ¿cierto? Yo estoy cambiando la imagen, la opinión que el otro tiene de esa tercera persona. Entonces, a veces no entendemos hasta dónde llega el poder de nuestras palabras. Por ejemplo, si sabemos algo negativo acerca de alguien, debemos orar, ¿cierto? Si vemos un hermano que es sorprendido en una falta, dice la palabra, tratemos de restaurarlo. El problema es que a veces, ¿cierto? Como dice el autor también, se ocultan nuestros chismes en pedidos de oración. Hermano, me gustaría orar o pedir la oración por tal persona porque está, y ahí desparramamos o diseminamos una información negativa de parte de esa persona que va a provocar un cambio en la opinión que los demás tienen acerca de esa persona. Y eso obviamente es pecado. Cuando estemos tentados a decir algún chisme, debemos preguntarnos. Esto es como para mirarnos a nosotros, ¿no? Es como para ayudarnos en vez de contar hasta 10, mejor preguntémonos si lo que voy a decir va a edificar o va a destruir la imagen de esa persona frente al otro que voy a hablar, ¿ya? Y eso es muy importante, o sea, porque esto habla del temor de Dios que tiene que ser forjado en nosotros. Nosotros no vamos a hacer esto a menos que el temor del Señor esté obrando en nuestros corazones. De otra manera, no va a haber ninguna motivación para hacerlo. Un segundo pecado, relacionado también con la lengua, ¿cierto? El uso maligno de la lengua, es la calumnia. ¿En qué consiste la calumnia? En declarar algo falso o malinterpretar algo acerca de una persona con el propósito de difamarla o dañar su reputación. Son como similares, son como parecidos, ¿cierto? Pero acá estamos hablando de que la información es falsa, ¿ya? O cuando se habla de malinterpretar, se habla de que yo ya tengo un prejuicio acerca de la otra persona, y cuando yo voy a hablar, ya mis palabras tienen el deseo, la intención ya malévola de que esa persona quede mal frente a otros. Y me pareció muy apropiado que llegáramos a esta instancia del año pensando en este pecado y el ejemplo que nos ponía el autor diciendo que uno puede ver esta actitud, por ejemplo, en las campañas políticas donde vemos, ¿cierto?, de que los opositores se
calumnian adjudicándose una cierta posición de alguna situación basado en una declaración que generalmente es tomada fuera de contexto. Ah, la persona dijo tal cosa. Sí, pero no le ponen esa pura frase y no dicen todo lo demás. Y eso es parte de lo que es la calumnia. Y a veces se rebuscan cosas que pasaron hace 20 años atrás y se traen al futuro y se vuelven como una realidad presente. Entonces, eso tiene un objetivo de crear una impresión falsa de esa persona en el otro. Y en este caso, cierto que estamos en época de elecciones, uno puede ver esto, ¿no? A través de la prensa y todo eso, las famosas fake news hoy día hacen que muchas veces caigamos porque no vamos a la fuente, porque no estamos bien informados. Entonces, esto es interesante porque el autor dice, está bien, el pecado de la calumnia es así, pero ¿los cristianos practican estos pecados? ¿Los cristianos se ven envueltos? Y claro. Claro que sí, y a veces nos pasa muy seguido con personas cercanas. De hecho, esto es lo que hemos visto todo el tiempo, ¿no? De que en la iglesia, en cualquier lugar donde nos relacionamos con seres humanos, tendemos a hacer eso. Entonces, ¿cuándo calumniamos? ¿Cuándo nosotros como cristianos caemos en este tipo de pecado? Cuando le atribuimos propósitos malévolos a lo que me están diciendo, a lo que escuché, aunque no sé por qué lo dijo. Yo asumo simplemente por qué lo dijo, ¿cierto? Yo siempre digo, el hermano, yo puedo decir a un hermano y criticar, hermano, no me saludaste, pero yo no puedo adjudicarme y decir, yo sé por qué no me saludaste. No puedo decir eso, porque yo no conozco la intención del corazón. Mi trabajo para no caer en ese pecado es preguntar y decir, ¿por qué no me saludaste? ¿O por qué pasó esto? Y pedir explicaciones. Y cuando me las den, no decir, ah, no, yo no te creo. No, es que lo que tú querías decirme o lo que pasó fue por tal y tal razón. Y yo asumir que tengo la razón. Eso hace que estemos calumniando, estemos deshonrando, ¿cierto?, la credibilidad de la otra persona. También lo hacemos cuando decimos que otro creyente, por ejemplo, y esto pasa mucho, ¿no? Me acuerdo del apóstol Pablo ahí con los corintios, en este tipo de discusiones, ¿cierto? Cuando alguien no está comprometido solo porque no practica, yo juzgo al otro, digo, tú no tienes un compromiso real con él, tú no amas al Señor como deberías amarlo, como yo lo amo. Entonces me comparo con el otro y veo que él no es una persona tan consagrada, no lo veo orando, ayunando. Por lo tanto, como no se involucra en las mismas actividades que yo, eso me hace juzgar y me hace tener una opinión de esa persona. Esa es una forma también de calumniar, ¿cierto? Porque estoy afirmando algo de lo cual yo no sé. Yo no sé. Es distinto que yo vea a un hermano en debilidad y yo me acerco y lo exhorto y a través de la exhortación, el Espíritu Santo, ¿cierto? Por medio del consejo de la palabra, va obrando, va mostrando, ¿cierto? Confirmando y la persona me dice, sí, tienes razón. En realidad estoy en esa condición. Es distinto eso a cuando yo simplemente asumo. Asumo porque me creo más espiritual, ¿cierto? Y a veces hay personas que dicen tener el discernimiento de espíritu, ¿cierto? Y más o menos ahí en la línea de profeta, y son muchas veces las personas que están en este pecado sin darse cuenta. Y eso es algo complejo para la persona, porque la intención de esa persona es como decir, yo soy instrumento del Señor, yo sé porque Dios me está hablando, me está diciendo, pero si tú estás haciendo un juicio errado, si tu espiritualidad en realidad no es tan clara, definida como debería ser, entonces podemos caer en este tipo de pecado y tenemos que tener mucho cuidado. También calumniamos cuando malinterpretamos la posición de otra persona en un tema sin haber determinado primeramente lo que piensa en realidad. Eso es lo que estoy tratando de decir. Si yo tengo dudas respecto a la opinión de una persona, de mi persona o de alguna situación, yo no debo asumir nada. No puedo, no tenemos esa capacidad.
Ninguno de los seres humanos ha sido dotado por el Señor para aquello. Y eso implica el paso número uno de la disciplina bíblica. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú el sol y arregla tu problema ahí. Y gánate a tu hermano. Ahí se solucionarían muchos problemas de la iglesia y no caeríamos en este pecado. Porque lamentablemente las iglesias muchas veces están llenos de esto porque no obedecemos la palabra del Señor respecto a lo que Él quiere que hagamos. Así que también calumniamos. Y en esto yo siento que tenemos que tener un extremo cuidado, porque es fácil caer en este tipo de calumnia, ¿no? Cuando exageramos el pecado de otra persona y hacemos que ésta se vea más pecadora de lo que es. O a veces, incluso no en el pecado de otra persona, sino a veces yo exagero mis circunstancias. Por ejemplo, yo llegué atrasado a una reunión. Y lo que cuento y cómo lo digo es una exageración de lo que está pasando, que no es tan realidad. Pero mi exageración hace que la otra persona cambie su opinión acerca de mí. Y eso es falta de integridad, ¿no? Entonces, por eso este tipo de pecado siempre está asociado a la mentira, pues esas mentiras a media, ¿cierto? Que no son verdad finalmente, porque no existen las medias verdades, ni las medias mentiras, es verdad o es mentira, es algo objetivo. Por eso tenemos que entender, ¿cierto?, que todas estas cosas en general tienen que ver con una motivación. Y la motivación de la calumnia, ¿cierto?, es que yo voy a sacar una ventaja sobre la otra persona. Por ejemplo, en el ejemplo que le estoy dando del atrasado, que pasa mucho, ¿no?, en las iglesias, y cuando usted le pregunta ¿y por qué? Y la historia es como muy... Y claro, uno no puede negar, por veces si tuviste un accidente, si tenía guagüita, le pasó algo, realmente sí, pero cuando uno empieza a ver que ciertas personas te empiezan a repetir y siempre es lo mismo, ya cortela, ¿cierto? Ya no nos hagamos los, los cuchos, como uno dice en chileno. Entonces, es importante que podamos considerar eso como pecado. Entender que la exageración, que es algo común en nosotros, a veces para salir de un apuro, como digo, puede ser usado para que el pecado o la ofensa, ¿no? Porque uno lo ve cuando tú eres ofendido por alguien y exacerbas eso para que el otro se sienta, hasta que se sienta mal, es pecado. Eso no es correcto. Es como cuando uno le dice a los hijos, si algo te duele, ya, del 1 al 5, ¿cuánto te duele? Si te duele 5 no te quejes uno, y si te duele 2 no digas que 5. Tienes que ser lo justo, tiene que ser lo que corresponde. Entonces, la calumnia es una mentira y, y cualquier forma de mentir expresa el deseo de engañar. Entonces, entendamos que cuando los cristianos podemos practicar la calumnia, cuando en mis palabras no solamente no estoy siendo honesto, sino que yo estoy usando las palabras estratégicamente para engañar al otro. Insisto, es para o sacar ventaja o cambiar la imagen de mí mismo o de la otra persona. Entonces, es súper importante y yo considero muy precioso que el Señor nos permita ver esto, porque si fuéramos agudos en esto, espiritualmente hablando, cuántas cosas se zanjarían en los problemas interpersonales, en las iglesias, en las familias, cuántas cosas nos evitaríamos, ¿cierto? Hoy día lo que menos confiamos a veces en las palabras de las personas, en las promesas de las personas. Y es por esto, porque sabemos que no tenemos una palabra. Es como hoy día, si tú no firmas el contrato, no vale de nada tu palabra. Antiguamente la gente sabía que la palabra valía. Y como cristianos tenemos la responsabilidad de levantar este estándar. Entonces, tenemos que tener cuidado porque somos buenos para mentir por medio de la exageración o diciendo verdades a media, pensando que no va a pasar nada. Y eso no es correcto. Siempre la mentira va a ser pecado en la forma que traiga.
Ahora, ¿cómo podemos probarnos a nosotros mismos si estamos sucumbiendo ante esta realidad espiritual en nosotros? Y debo preguntarme, ¿es una verdad objetiva lo que voy a decir? ¿Es concreto lo que estoy diciendo o lo estoy diciendo porque tengo ahí algo que quiero lograr? Y esa examinación obviamente nos va a ayudar. Otro pecado asociado es la crítica. Y la crítica, el autor lo define como hacer comentarios negativos acerca de una persona que quizá pueden ser ciertos, pero que no era necesario mencionar. Y esto es interesante, porque obviamente esto es fácil para nosotros, ¿cierto? Nosotros siempre vemos la mancha en el paño blanco. Entonces, es sumamente importante poder considerar que tenemos esta lucha y que nos sale fácil hacerlo. Y el Señor dijo, ¿cierto?, que nosotros debemos mirar primero la viga en nuestro propio ojo antes de poder hablar del hermano que tiene una situación. Porque siempre los ojos están mirando hacia adelante, ¿no? Nos cuesta mirar hacia adentro, hacia nosotros mismos. Pero la idea acá es que evitemos comentarios negativos en todo, en una situación que pudiera haber sido evitado. Por eso, para poder evitar esto, debemos preguntarnos, dice el autor, acerca de lo que voy a decir, si es algo amable. De hecho, nosotros deberíamos preguntarnos cada vez que hablamos de alguien, qué impresión queremos que la otra persona quede de esa persona. Nosotros deberíamos preocuparnos de que la imagen de esa persona no sea dañada por medio de nosotros. Y ahí va a ayudarnos el Señor por medio de su Espíritu, ¿cierto? A darnos cuenta si es necesario decir lo que vamos a decir. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando una persona en la congregación, una persona que ya no está, no está no solo en la iglesia, sino que falleció, así que puedo decirlo con más libertad, eh, y que fue muy doloroso la situación porque esa persona lo que hizo fue tomar a dos personas nuevas que ya muy poco tiempo estaban muy contentos por la congregación, por lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. En ese momento, insisto, hace muchos años atrás, cuando yo estaba empezando acá mi trabajo en Freire, y esta persona, adulto, le dice a estos jóvenes, yo les voy a decir quién es quién en esta iglesia. Y el resultado de eso fue que el varón me dice espantado, sabe que yo jamás en mi vida alguien me había hablado de esta forma. Y esa fue una de las razones para que ellos nos quisieran venir más a la iglesia. Entonces, a veces no nos damos cuenta que la lengua puede hacer tanto daño y podemos ser pie de tropiezo. Y a veces sale por la crítica, ¿no? Queremos dejar nuestros descargos con alguien o sumar adherentes a lo que estamos diciendo, creyendo, y a veces es mejor guardar silencio. La Biblia dice que el necio cuando calla es contado como sabio. Así que a veces es mejor evaluar nuestras palabras. ¿Realmente tengo que decirlo? ¿Vale la pena? Yo creo que el Señor nos dice, ¿no? Todo hombre sea tardo para hablar, porque sabe que somos rápidos y muchas veces esas palabras no solo son palabras, sino que están conectadas con emociones y obviamente con pecado. Por lo tanto, examinemos nuestro corazón. No, no pensemos, ¿cierto?, de que solamente hablamos, sino que debemos observarnos, y este es el trabajo, ¿cierto?, que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo con nosotros, es que debemos mirarnos si mis palabras lo que buscan es rebajar, humillar, herir a la gente. Porque no solo yo peco por las palabras que digo, sino por la manera en que las digo. Entonces, tenemos que evaluar el contenido de las palabras, pero también tenemos que evaluar mi intención. Entonces,
Y aquí viene, ¿cierto? Todas estas palabras que a veces se vuelven comunes. Y esto a veces pasa en las familias, ¿no? Como que ya cuando los matrimonios son de años, se pierde el respeto. Mi suegro me enseñó una frase que él aprendió en su trabajo, que se la enseñó una monjita, y decía, mientras más confianza, más respeto. Que es todo lo contrario a lo que uno experimenta en el mundo, ¿no? Mientras más confianza, nos subimos te dan la mano, se suben al codo, ha sido muy valiosa esa enseñanza, porque es verdad, porque mientras más confianza, ¿no? Y uno lo puede ver en José, como siervo del Señor, una persona que se le delegó tanta confianza y fue íntegro. No se le subieron los humos a la cabeza. Y es parte del desafío, ¿no? De vivir bajo el control del Espíritu, de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una manera áspera, ¿cierto? Somos sarcásticos, o insultamos al otro, o con nuestras palabras le ponemos en ridículo, porque a veces puede ser hasta con los hijos, ¿no? Debemos tener cuidado porque estamos pecando y debemos mirar nuestro corazón. No tenemos que pensar que podemos adorar a Dios en el culto, levantar las manos y salir de ese momento y lanzar palabras a los hijos, a la esposa o a algún hermano o algún pensamiento que no lo expresamos en palabras, pero que sí estuvo ahí. Obviamente eso no está bien. Todo chisme, toda calumnia, toda crítica, todo insulto, todo sarcasmo tiene relación con lo que está en tu corazón. Si eso pasó por tu boca, es porque primero estuvo en tu corazón. No es que llegó de la nada, no. Nació en tu corazón. Por eso el Señor le dice a, a los judíos, ¿no? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, eh, esto es lo claro, ¿no? Hay una conexión directa entre mi lengua y mi corazón. De hecho, es interesante pensar que, por ejemplo, cuando Isaías está en la presencia del Señor, en la visión donde lo ve sentado en su trono, eh, el ángel toma un carbón encendido y lo pone ¿dónde? En su boca. Y dice, esto te purificó, esto te ha limpiado. Porque claramente lo que Dios quiere limpiar es el corazón. Entonces uno hace la conexión aquí y podemos ver con claridad, ¿cierto? De que tengo problemas con mi lengua, tengo problemas con este pecado, puedo identificarme con estas luchas, con estas caídas, porque mi corazón finalmente es lo que tengo que controlar. O sea, para poder controlar mi lengua, mi corazón tiene que estar controlado. Y el único que tiene el poder y la autoridad para controlar eso es el Espíritu Santo. Y la única forma en que eso ocurra es llenar tu mente, llenar tu corazón con la palabra del Señor. Mientras eso no ocurra, porque piensen ustedes, cuando el Señor nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo, dice hablando entre vosotros con salmos, cánticos, himnos espirituales. Es decir, muchas veces pensamos la llenura del Espíritu Santo de una manera que no tiene que ver con esto. Entonces, mi hablar muchas veces se condice más con el mundo. No solo por, insisto, palabras sofisticadas, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de palabras llenas de gracia, como decía Efesios. Palabras que edifican, palabras que han sido pensadas en mi corazón para no herir. No quiero herirte, hermano. Y si lo hago, me voy a arrepentir. No voy a dejar pasar el momento y que pase el tiempo y que te olvides. No, yo debo entender, ¿cierto? Que finalmente la lengua es solamente el instrumento que usa el corazón. Entonces, el verdadero problema que yo tengo es el corazón. Como alguien dijo, el corazón del problema es el corazón.
Por lo tanto, mi oración y mi deseo como pastor es que Dios produzca esta piedad en nosotros. ¿Por qué hablo de la piedad? Porque la piedad se puede definir como toda actitud y toda respuesta adecuada frente a Dios, frente a lo que Él me pide. Él quiere que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Eso es lo que Él quiere. Y esa tiene que ser mi preocupación. Y que Dios produzca nuestra piedad en nosotros es cómo voy a responder, cuál va a ser mi actitud y cuál va a ser mi respuesta frente a lo que el Señor me está pidiendo. El salmista, sabiendo que tenía este problema, ora y dice al Señor, sean gratos los dichos de mi corazón, de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Ver la conexión? No solamente el salmista está preocupado de lo que va a hablar, sino también del corazón. Él está consciente de que por la meditación de su corazón, los dichos de su boca van a ser gratos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso preguntémonos, ¿dices chismes o críticas a los demás? ¿Tiendes a ser impaciente y te enojas diciendo palabras ásperas que humillan o lastiman a la persona que es el objeto de tu ira? Bueno, ese es el desafío, ¿no? Que el Señor nos ayude para examinar y para que Dios produzca una piedad en nosotros, un deseo de responder al Señor con un corazón que exprese a través de las palabras que el Señor está en control de nuestras vidas. Amén. El Señor bendiga esta primera parte. Amén. Gracias, pastor. Gracias por el tema de la lengua. Yo creo que todos de alguna manera tenemos problemas con la lengua. Bueno, Sin como duda. dicen, no hay que confiar porque hasta nos mordemos nosotros mismos la lengua. Nos mordemos nosotros. Yo creo que hay algo que decía de este capítulo, pastor, y que lo habla el autor, y bueno, siempre recalco que nosotros estamos estudiando un libro y que nos gusta mucho porque es bien a la palabra, bien apegado a la palabra, y esa es nuestra base al final, o sea, el libro nos está ayudando a entender un poco lo que la palabra nos está diciendo, pero habla de que todo nace de la abundancia del corazón. ¿Cuántas veces nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros comentarios vienen de un corazón herido? De un corazón que Sí, está dolido, a veces y a veces no por situaciones que hemos vivido realmente en el presente, sino que a veces nuestro corazón trae amarguras por situaciones pasadas, situaciones, una infancia a veces triste. No sé, me acuerdo el caso de, por ejemplo, de Noemí, Ruth y Noemí, que ella por ujú, las situaciones que vivió incluso se quiso llamar amarga. Entonces, pero es como cuántas situaciones han amargado nuestro corazón, y eso nos sí, hace incluso infundir palabras a gente que a veces no tiene la culpa y, como dice, pagan justos por pecadores, algo así, pero que el Señor nos ayude en ese sentido a poder amén. disponer nuestro corazón delante de Él para que Él pueda sanarnos y nos pueda ayudar. Usted decía algo así, la iglesia o nosotros, ¿pasa esto? Sí. Me acuerdo cuando yo recién acepté al Señor, pensaba que la iglesia era un mundo donde todo era Bilsipap, o donde todo era, aunque hubieran diferentes situaciones difíciles, como que uno siempre tenía el ánimo o podía encontrar en la gente alguien que te iba a ayudar a salir adelante. Y la verdad es que me encontré con un mundo eh, de repente no tan grato, como esa verdad no tan grata, pero entendí que ese es el lugar donde el Señor nos capacita. Y a veces Amén. uno se termina dando cuenta que a veces termina siendo, uno también termina siendo como aquellos que uno no quería ver dentro de la iglesia. No sé Así si me es. explico, pero que el Señor, Sí, necesitamos tanto ser transformados por el Señor, tanto ser sanados por el Señor, para poder cada día mejorar nuestro vocabulario en el sentido de las palabras que salen de nosotros. A veces cuánta falta de autoestima puede haber también en nosotros que nos hace inseguridad, y esa inseguridad nos lleva a querer dejar mal a otro para poder ganar nosotros. No sé si
Eso, pastor, saludar a Mm, nuestros hermanos. entiendo. Hay una persona, dice por Otto Oliver, así lo voy a leer textual. Bueno, dice que mi tío Luis esté muy bien de salud. Muchas gracias. No vi si en algún momento él está a lo mejor pidiendo oración, así que lo vamos a anotar para que al finalizar también lo podamos tener en oración a esta persona y damos gracias por las hermanas que se han ido sumando y bueno, que esperamos que la señal de algunas hermanas que han manifestado que no estaba muy buena para ellas pueda estar bien. Pastor, le damos el tiempo ya para el último, ¿cierto? Sí, Ya capítulo de este tiempo de estudio. así es, la mundanalidad. No sé si estoy compartiendo. Aún No, no. ahora sí. Ahí está. Bien, pasamos a este punto entonces, y bueno, en relación a lo que estaba mencionando, hermanas, es así. O sea, si nosotros le tomáramos realmente el peso a cada cosa que hemos considerado y entendemos, ¿cierto?, de que esto no es algo opcional para el Hijo del Señor. Ayer en la predicación, en el culto, se hablaba de que somos la luz, que el cristiano es la luz. Y una de las cosas que plantea el Señor Jesús en la figura de esta realidad es que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y el predicador lo que manifestaba era que tú no puedes no brillar. Si eres luz, si es porque estás en el Señor en primer lugar, pero si eres luz, eso tiene que manifestarse. Y obviamente nuestras palabras, la forma de decir las cosas, la forma de referirnos, de pensar acerca de las personas, de la dignidad que tiene el ser humano por ser creación del Señor, es lo que el Señor espera que hagamos. Si tomamos el ejemplo de Jesús, cuando le traen la moneda y le preguntan si es lícito pagar tributo al César, él lo que pregunta es de quién es la imagen que está en la moneda. Y deja una pregunta abierta, deja un tema abierto ahí. Porque él dice, porque la moneda tiene la imagen del César, den al César lo que es del César. Pero lo que deja entrever y no dice es de quién es la imagen que está en ti. Entonces, si nosotros entendemos que es la imagen de Dios la que nosotros vulneramos, la que nosotros dañamos. Es decir, cuando nosotros no nos preocupamos de cuidar nuestra manera de hablar y no nos damos cuenta que lo que vamos a hacer con nuestra lengua es ofender directamente a Dios, porque lo que más se repite en la Biblia respecto al hombre como creación de Dios es que es imagen de Dios. Y es esa imagen la que se ve distorsionada y se ve corrompida por medio de palabras que finalmente em, hieren o hacen daño. Y como hemos dicho, ¿cierto? Se requiere que nosotros seamos eh, conscientes y podamos actuar en base a la verdad y arrepintiéndonos si vamos a pecar. Santiago lo dice así, todos ofendemos muchas veces y de muchas maneras. El pecado lo vamos a cometer. Lo importante es que no lo hagamos deliberadamente y que cuando lo hagamos nos arrepintamos y reconozcamos. No dejemos pasar tiempo como veíamos en el estudio anterior. Bueno, ahora pasamos a la mundanalidad. Y el autor nos plantea, ¿cierto?, que para poder entender un poquito el concepto de la mundanalidad, obviamente viene del concepto del mundo, y nos lleva a dos textos bíblicos que me parecieron bastante consistentes con el concepto. Y uno es 1 Juan 2, 15 y 16, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, para entender la mundanalidad de un pasaje que nos presenta lo que es el mundo, ¿cierto? Porque la palabra mundo
en la Biblia o del idioma original es la palabra cosmos, y la palabra cosmos tiene por lo menos dos significados, ¿cierto? Y uno de ellos tiene que ver con la creación, con lo que Dios hizo, pero en el contexto de Juan, la palabra mundo acá tiene que ver más bien con estas tres expresiones que se mencionan en el versículo 16, que tiene que ver con deseos y actitudes. Y si lo vemos en el contexto del libro, vamos a darnos cuenta, ¿cierto?, que Juan está hablando de cosas que tienen que ver con un sistema de pensamientos, de ideas que no se conforman a Dios, que no vienen del Señor, sino que son algo externo a Dios y contrario a Dios. Eso es como parte de las definiciones que nosotros podríamos dar de lo que es el mundo. Entonces, la mundanalidad sería, ¿cierto? Nosotros involucrarnos con esas ideas, con esas filosofías y con ese gobierno que es contrario y distinto al del Señor. El segundo texto que nos plantea el autor es 1 Corintios 7:31, que dice que los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Más o menos entendiendo que la palabra mundo se está usando en el mismo sentido que Juan, la advertencia entonces consiste en que podemos utilizar las cosas legítimas del mundo, pero no darles la importancia, más importancia, perdón, de lo que deberían tener. Entonces, cuando nosotros vemos esta realidad, ¿qué es la mundanalidad entonces? ¿Cómo la define el autor? Aquí voy a ser muy literal en algunas cosas, ¿ya? Porque me parece que son muy significativas. eh, la mundanalidad, como lo plantea el libro, es estar apegado a, involucrado en o preocupado por las cosas de la vida temporal. Y lo interesante es que estas cosas pueden o no ser pecaminosas en sí mismas. Entonces, yo creo que esto es lo más complicado, ¿no? El Señor nos llama a nosotros a tener una mente ocupada en las cosas del Señor, ¿cierto? En las cosas de arriba, como dice Colosenses 3:2. Entonces, las cosas que nosotros valoramos como cristianos tienen que reflejar que Dios está en control de nuestras vidas, que ya no somos de este mundo. O sea, el Señor lo dijo en la oración sacerdotal, ¿no? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, Dios espera que en un mundo contaminado por la maldad, en un mundo oscuro por causa del pecado, sus hijos brillen, alumbren por medio de una actitud, una intención del corazón que sea completamente distinta. Por lo tanto, ¿cuáles son los bienes que nosotros tenemos? ¿Cuáles son las cosas que nosotros valoramos? Nosotros valoramos la palabra del Señor, valoramos la oración, valoramos el estar juntos con los hermanos, el servicio a nuestro prójimo, aun cuando no nos den las gracias, ¿no? Son las cosas que nosotros valoramos. Valoramos la misión que tenemos que cumplir de predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, si nosotros decimos que valoramos estas cosas, es porque para ti y para mí son una prioridad. Y esto es contrario a lo que el mundo nos propone, ¿cierto? Entonces, lo que hace nuestra actitud hacia las cosas que son distintas a los valores que tenemos como cristianos es lo que se considera finalmente como la mundanalidad. Es decir, cada vez que yo le doy valor a algo que no es del Señor, más que aquello que es del Señor, yo me estoy comportando como un mundano, una persona que valora las cosas de este mundo más que las cosas del Señor, y ahí se cayó todo, en el sentido de que perdí mi identidad, deshonré al Señor, etcétera. Entonces, no pensemos que simplemente es una forma de vida. De hecho, no es como dice el autor, no es una alternativa de vida que alguien pueda escoger. O sea, como dice Santiago, así más firme, ¿no? El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea, no hay medias tintas. Otra definición que nos plantea el autor es que la mundanalidad consiste en aceptar valores, moralidad y prácticas de la sociedad incrédula, aunque sean decentes, las personas como los valores que nos proveen, pero que no disciernen si esos valores son bíblicos. Porque recordemos lo que dice Romanos 2, ¿no? Que hay personas que
no conocen la ley, pero viven por causa de que la ley está escrita en sus corazones, viven aquellas cosas que son de la ley. Pensemos en un lugar donde no ha llegado la palabra del Señor, pero probablemente puedan juzgar el asesinato, puedan decir que matar no es malo, etcétera. Entonces, ese tipo de conductas son aceptables, pero nosotros podemos discernir que eso es correcto porque la Biblia lo corrobora. Lo que ellos están haciendo es algo que Dios ya ha establecido. Pero muchas veces nosotros encontramos valores y prácticas en la sociedad en la cual vivimos, que es atea, una sociedad incrédula, ¿verdad? Que no necesariamente eh, nacen de la palabra del Señor, sino que a los ojos de los hombres son buenos. Por dar un ejemplo, para que se entienda lo que quiero decir. Nosotros vemos que nuestra sociedad hoy día valora más la protección animal que la protección de un niño. ¿Por qué? Porque tenemos gobiernos que sostienen y afirman, y lamentablemente incluso evangélicos se han atrevido a hablar en este tema, ¿cierto? Apoyando el aborto, cuando el Señor es claro en su palabra, diciéndonos que no, no matarás. O sea, y el mandamiento es blanco y negro, no tiene matices, como nuestra sociedad y nuestra cultura quiere hacernos sentir, ¿no? Y a veces tratar este tipo de temas entre los jóvenes en una iglesia incluso puede ser complicado. Incluso pueden haber dudas respecto a esto. Y eso nos muestra qué cosa, que el mundo está metido dentro de la iglesia. Entonces, eh, básicamente lo que la mundanalidad significa es seguir la corriente de la sociedad, seguir sus ideales, aunque muchas veces no son pecaminosos. Lo que yo estoy diciendo anteriormente es pecaminoso y lo podemos definir. Ahora, el autor nos dice que hay tres áreas donde él acotó todo lo que esto pudiera tratarse, obviamente, eh, pero tres áreas de pecado por las cuales nosotros podemos ceder como cristianos, porque esto está apuntado obviamente a la iglesia. Y el primer punto que nos plantea es el dinero. Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿Qué concepto tenemos acerca del dinero? ¿Qué es el dinero? Y me gusta la siguiente definición. El dinero es poder. Porque nosotros pensamos dinero es lo que me pagan a fin de mes por el trabajo que hice o no sé. Pero si nosotros pensamos en frío, objetivamente, los billetes son papeles, las monedas pueden tener algún valor por ser algún metal significativo, pero básicamente lo que es el dinero es poder, es decir, es la capacidad que yo tengo de adquirir bienes, servicios, cosas que son necesarias porque tengo el poder para hacerlo. Entonces, si no tenemos una definición clara de lo que es el dinero, difícilmente vamos a ver cómo administrarlo. Ahora, partamos de la base de que la Biblia nos dice que la plata y el oro son del Señor. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor. Por lo tanto, cada vez que nosotros manejamos el dinero, usamos el dinero, estamos hablando de algo que nos ha sido concedido, nos ha sido traspasado por el Señor y que es suyo, como todo lo que existe en este mundo, incluyéndonos a nosotros. La pregunta de conciencia, ¿no? Que nos plantea también este capítulo es si el dinero es eso, ¿no? Es lo que traté de definir, después voy a conectarlo con otras ideas. ¿Cuánto es lo que deberíamos ofrendar? ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que sería significativo para mostrar que no estamos pecando? ¿Ya? Porque lo que nos plantea este punto de estas tres áreas en las cuales el autor dice, nosotros estamos aceptando el- la corriente del mundo que nos afecta como iglesia, que nos afecta como cristianos, es porque él hace el análisis, ¿cierto? Diciendo que hoy día las iglesias son tacañas, pensando en la obra del Señor. Y tacaña en el sentido no solo en que no están dando para la obra misionera,
sino que también cuando las iglesias analizan los presupuestos, cuando observan sus salidas, sus gastos, ven que la mayor parte del porcentaje de la iglesia se está usando en sí mismos. Y lo que vemos, ¿cierto?, que una realidad aplicada en Estados Unidos que se replica acá es que los cristianos no necesariamente son los generosos que deberían ser. Y el uso del dinero, el manejo del dinero, habla mucho de la espiritualidad. Y este es un tema que a veces no se quiere tratar, no se quiere decir, a veces los pastores evitan hablarlo porque le hemos quitado el aspecto espiritual. Y por eso, por ejemplo, no solo no queremos hablar de cuánto a ofrendar, sino que incluso hoy día cuestionamos si el diezmo es algo que debemos hacerlo o no, si es bíblico o no, si es correcto o no. Y, y me gustó esta expresión que usa el autor de que podemos ver el diezmo como una aplicación específica de una ofrenda proporcional, porque claro, supongamos que llegáramos a la conclusión de que el diezmo era el impuesto que pagaba el pueblo de Israel y que no se traspasa a la iglesia como un impuesto. Sin embargo, cuando nosotros observamos el uso del diezmo del pueblo de Israel, ¿para qué se usaba? Se usaba para mantenimiento de la casa del Señor, se usaba para el sostenimiento de las familias sacerdotales, ¿cierto?, de la tribu de Leví, y se usaba para cuidar del que estaba en necesidad. Y lo que nosotros tenemos que preguntarnos si esas tres necesidades siguen vigentes o no en la iglesia hoy día. Y cuando nosotros vemos eso, es un sí rotundo. Por lo tanto, vemos que si no queremos ponerle el concepto de diezmo, hablar de diezmos, sí podemos hablar con claridad, ¿cierto?, de que esto es algo bueno que el Señor espera que usted y yo hagamos, porque más encima, si nosotros tuviéramos que usar el patrón del Nuevo Testamento que nos dice que debemos dar conforme a lo que hemos recibido, es decir, proporcional a lo que el Señor nos da, se dispara la cantidad. Porque antes el diezmo, permíteme un poquito más, perdón, se me está descargando el computador. El diezmo que daba el judío promedio se calcula en un 28%. Eso era lo que un judío promedio diezmaba, e incluso algunos eran más. En diferentes formas. Entonces, cuando nosotros hablamos de diezmo hoy día en las iglesias, solamente hablamos del 10%. Y es interesante observar que nosotros hoy día, incluso para ese 10%, ya estamos bastante complicados en algunos casos. Y hay personas que no hay caso, ¿ah? Aunque usted se lo enseñe con peras y manzanas, se lo diga, se lo exhorte, eh, se ve como una opción. Y yo creo que es súper interesante, por ejemplo, en mi caso personal, enseño el diezmo como una ley espiritual, no como no como algo autoritativo de parte del pastor, ¿cierto? Que tienen que dar los diezmos al pastor, eso, gracias a Dios, no es nuestra práctica como bautistas en general, pero debemos entender, ¿cierto?, que eh, lamentablemente los diezmos han sido manchados por el enemigo y por gente que ha metido las manos y ha pecado, robando, abusando, etcétera. Pero nosotros tenemos que entender que lo que se está midiendo acá y por qué se considera que hay mundanalidad en nosotros a la hora de abordar el tema de dinero es porque no estamos buscando los conceptos bíblicos para hablar, pensar y actuar en relación al dinero. Entonces, yo debo entender que si yo, mm, miren, digo, quiero tener dinero para tener poder adquisitivo. Y digo honestamente, por necesidad, para cubrir mis necesidades. Bien, pero el Señor prometió, ¿cierto?, que Él cuida de nosotros. El Señor dijo que todas las cosas necesarias Él
ya las tiene cubiertas, ¿cierto? No se afanen, dijo el Señor, por el día de mañana, porque los gentiles buscan aquellas cosas, pero ustedes no, ustedes estén tranquilos porque nunca les va a faltar lo necesario. El problema es que nosotros tenemos hermanos hoy día, hermanas, familias, que están muy complicados de dinero, están muy complicados en su economía, porque dicen, es que estamos trabajando en nuestra casita, es que, pero es la segunda. O sea, lo necesario ya estaba cubierto y ahora se metieron en un problema, ¿cierto? Personal, familiar, porque están en una realidad distinta. Entonces, claro, cuando se le solicita ayuda para el hogar de ancianas, el hogar de niñas, para las misiones, oh, pero tanto que pide la iglesia, ¿cómo otra vez? ¿Por qué nos sacamos de la caja nomás? Entonces, este tipo de actitudes reflejan nuestro corazón, porque queremos poder, pero para nosotros. Queremos poder para hacer las cosas que satisfacen los estándares del mundo. Entonces, los cristianos tenemos que entender que Dios no necesita nuestro dinero, pero Él quiere que nosotros demos. ¿Por qué Él nos pide dar entonces? O sea, si Dios no necesita, yo debo entender, ¿cierto? Que cuando mi corazón, así como Abel, ¿cierto? Voluntariamente ofrece al Señor lo que Él me pide, ¿cierto? Imagínense, si uno dice, si Dios le pidió a Israel un porcentaje alto, podríamos decir, en comparación a lo que lo que significa el 10%, el autor nos pregunta, ¿no será que Dios está pensando que somos tacaños si apurados estamos dando el 10%? Porque ese es el concepto, ¿no? Los judíos del Antiguo Testamento daban más del 30% en muchos casos. ¿Y por qué Dios se va a complacer con nosotros recibiendo menos? ¿No es el mismo Dios? ¿No tiene las mismas demandas? ¿No nos enseña el Nuevo Testamento que la gracia nos exige más que relajar la mano, la pone un poco más firme? Y eso es una verdad. ¿Por qué? Porque finalmente lo que nosotros tenemos que entender que el Señor no ha cambiado y al mismo tiempo que a lo que Dios le importa en esta área en particular es que yo pueda reflejar mi dependencia del Señor, mi amor por el Señor, mi gratitud por el Señor, mi servicio al Señor con todo. Y eso, hermanos, se refleja en el uso del dinero, completamente, se refleja. Por eso es un área delicada. Así que Dios nos dé la gracia para entender qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, ¿no? En este sentido. Entonces, en la vida de muchos creyentes parece que el dinero está por encima del Señor. Y cuando les tocan el dinero, cuando se les pide, ¿cierto?, alguna ayuda o yo les digo a los hermanos, dentro de tu presupuesto, ¿cuánto estás usando para pensando, ¿cierto? Consciente, proyectando para la obra del Señor? Eh, por ejemplo, nosotros estamos en construcción, bueno, Carolina igual estuvieron ya hoy día saliendo, gracias al Señor, pero cuando uno se pone en este tipo de disposición, yo no puedo pensar que el templo se va a hacer solo, o que voy a organizar la ofrenda y que los demás den. Yo debo ajustarme y apretarme porque es la obra del Señor. Ahora, no es que el Señor nos llamó a hacer templos nomás, a hacer iglesias, construcciones, quiero decir, sino que es en todas las cosas que Dios pide que podamos administrar el poder que recibimos a través del dinero para demostrar nuestra dependencia, nuestra confianza en el Señor. Por eso, el Señor y las riquezas no son opciones equivalentes. Me encanta esa frase. No son equivalentes. Dios tiene que pesar más. Recuerden lo que dice la palabra del Señor, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y dice Timoteo, el cual codiciando algunos
se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos de muchos dolores, claro. Claro que sí, porque cuando el dinero toma un lugar que solamente es del Señor, ¿cierto? Perdemos la esencia de lo que significa ser seres dependientes del Señor. Porque muchas veces queremos tener seguridad a través del dinero, ¿cierto? No queremos vivir ahí como tan apretados porque eso significa que no sé qué va a ser mañana. Me gustaría cambiar la tele, me gustaría hacer esto. Entonces, y todo pensando en mí. Y me aflijo mi espíritu, no porque no tenga, sino porque no tengo lo que yo quisiera tener. Y ahí empezamos a reclamar con medio mundo. Por eso tenemos que evaluar si el dinero que tenemos, que recibimos de parte del Señor, lo estamos gastando solo en nosotros, porque si eso es así, lo que estamos demostrando es una pobreza espiritual. Por eso debemos recordar, Dios no necesita nuestra plata. Y por eso el dar tiene que ser en dependencia. Y me encanta este ejemplo. Cuando Elías fue alimentado por una viuda que ya estaba tomando su último kilito de harina para hacer su pancito y echarse a morir. Y es tan impresionante ver que la demanda del profeta es, hazme a mí primero la tortilla. Preocúpate del siervo de Dios, preocúpate de la obra de Dios como prioridad y luego tú. Era un desafío de vida o muerte, hermanos. Es lo mismo cuando nos dice, me encanta como lo dice el Nuevo Testamento, ¿no? Que la viuda echó dos blancas, pero dice, echó todo su sustento. Entonces, cuando nosotros leemos eso, hablamos, vemos la dependencia. ¿Por qué ofrendo al Señor? ¿Por qué mi ofrenda no tiene que ser lo que me sobra, no tiene que ser la chaucha, no tiene que ser el molido, ¿cierto? No, tiene que ser una expresión de mi dependencia del Señor. Que tu ofrenda refleje que tú estás dependiendo del Señor. Eso es lo que Él quiere. Yo entrego mi ofrenda diciendo, Señor, yo confío en ti. Eso fue lo que la viuda hizo. ¿Y qué nos dice el texto? ¿Qué nos dice la historia? Que no faltó, no faltó. Si a veces, hermano, nosotros conversábamos con mi esposa esta semana, es increíble ver la bondad de Dios en todas las cosas. Tenemos personas que trabajan en los Pronto Copec, pregúntele cuánta comida botan. Pregúntele a los colegios cuánta comida botan. Pregúntele a los supermercados cuántas cosas botan y no comparten. ¿Por qué? Porque nunca en la tierra ha habido necesidad de alimento y todo lo que hizo Dios lo hizo bueno y en abundancia. Siempre. Entonces, nosotros no somos pobres, no estamos apretados, porque, y Dios nos va a felicitar porque ofrendamos poquito, porque no le estamos dando al Señor lo que es del Señor. No, nosotros debemos ser desafiados en fe y debemos ofrendar mostrando nuestra dependencia del Señor. Hágalo, pruébelo. El Señor dice en su palabra, probadme en esto, ahí en Malaquías 3, probadme en esto. Una de las únicas partes donde usted va a leer que Dios dice, pruébenme, porque en el fondo al Señor le encanta que sus hijos vivan en dependencia. Dios cumple sus promesas y Él dijo que a sus hijos nunca les faltaría. Y eso es verdad. Amén. Entonces, debemos recordar que Dios ha sido generoso y lo mostró en la salvación. Estamos ya celebrando Navidad, ¿no? Estamos en este mes precioso que nos da el Señor, sí, con muchas actividades, pero ¿cuántas de estas actividades nos están hablando de Cristo, del Salvador, del Redentor? Y pensemos que Él es el ejemplo más glorioso de entrega y de dependencia. Y Pablo estimula a los corintios diciéndoles, porque conocéis la gracia de nuestro
Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor de vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, si esto no nos inspira, a mí me encanta cuando leemos ahí la ofrenda de los tesalonicenses, ¿se acuerdan? Que dieron más allá de sus fuerzas. Y dice que lo que dieron no lo dieron porque tenían y había que dar, no solo porque vieron la necesidad, dice que ellos se ofrendaron a sí mismos. Porque la ofrenda antes de salir del bolsillo tiene que salir de tu corazón. Y eso, hermanos, necesitamos. Yo les invito a que cada vez que tengan que levantar la ofrenda en el culto, no simplemente digan vamos a cantar la alabanza. Por favor, hagámonos conscientes de que lo que estamos expresando en ese momento es adoración pura al Señor en dependencia. No es manipulación psicológica para que la gente vea, para que le subamos el sueldo del pastor. No. Hay tantas cosas que la iglesia tiene que hacer para que nuestras buenas obras alumbren en el mundo y glorifiquemos a Dios y el mundo diga, miren cómo esa iglesia brilla, pero Dios quiere usar nuestro dinero y quiere usar el dinero, como dijo un pastor amigo, hermanos, el dinero para la construcción está, ya está, y toda la iglesia, amén. Sí, está en los bolsillos de los hermanos, ahí está. Entonces tenemos que dar al Señor con confianza, con dependencia. Nuestras ofrendas deben reflejar el valor que le damos a la entrega que Cristo hizo por nosotros. Porque usted cree que con las ofrendas que damos estamos pagando el sacrificio del Señor. Para nada. Tiene mucho más valor. Ya, me voy a apurar un poquito porque me quedan dos puntos. Sí, pastor, La inmoralidad, pastor, quiero, perdón, sí, quiero detenerlo ahí. Bueno, agradecer por este tiempo, solamente quizás opinar un poquito del dinero y agradecer que se aclare un poquito lo de los diezmos y todo, porque eso a veces es un tema complicado y sobre todo yo creo que a veces para los pastores en este mundo en que es tan criticado que los pastores hablen del diezmo, de la ofrenda, y qué bueno que lo podemos hablar. Y bueno, me quería ver porque parece que había alguien que estaba comentando algo. Y espérenme un momentito. Bueno, agradecer eso, pastor. Y a la vez, bueno, se me fue la idea, pastor. está hablando de los diezmos y lo difícil Lo que es para los detuve pastores. para hablar. Sí, pues para hablar ahí. Y tengo que, estoy rellenando para ver mientras me acuerdo. Pero bueno, Pero me escuchó, ¿no? ¿Ah? Me escuchó, ¿Cómo? estaba hablando de que es un tema difícil muchas veces Sí, para los sí. pastores, para tratarlo. Claro, por lo Ya, mismo, ya. porque creo que lo hable un pastor de repente hoy día en un mundo en el que se está hablando. Parece que por ahí. Que se ve. Sí, ahí está, va a tener que sacar el fondo de pantalla, pastor. Lo queríamos sorprender, pastor. Gracias. Bueno, para nuestros hermanos que nos están mirando, queríamos sorprender al pastor junto a su familia. Pastor, que le queríamos hacer llegando ahí, teníamos una cómplice. eh, Queríamos hacerle este regalito, Gracias. pastor, para que lo pueda disfrutar con sus... No se Qué ve, lindo. no se ve muy bien por Espérame, espérame. la pantalla borrada. Le queríamos agradecer, no podemos estar de manera presencial, por eso rellené ahí. Pero sorprenderlo, pastor, en gratitud a usted, a su familia, para que lo pueda disfrutar una vez que termine el live y pueda tomar una rica once junto a su familia Muchas y gracias. como asociación un poquito agradecer el cariño, la dedicación y el Muchas tiempo gracias. que se ha dado para compartir con nosotros el tema. Así que la hermana no podía esperar más, yo no la quería hacer, así que por eso lo Ahí sí. interrumpimos, pastor. Ahí está. Ahí está. Eh, Qué rico, muchas gracias. Sí, que lo pueda compartir. Hermana, igual agradecerle que lo haya compartido con nosotros. Entramos ahí, Se que el pasaron. Señor le bendiga, pastor, que lo pueda disfrutar ahí. Y gracias, gracias por acompañarnos, gracias Qué por estar. lindo. Muchas gracias. De nada, pastor. Me emociona ya. Justo Sí, que le tenía abrazamos. hambre. Ahora va a terminar más rápido, por el horario. Yo creo.
me encantaría haberlo compartido con ustedes también. Sí, Así pero que de la gracias por el suya, gesto. mm, Muchas gracias. De verdad, lo recibo con mucho cariño. Muchas de gracias. nada, pastor. Ah, como le digo nuevamente para usted y para su familia, muchas gracias por el tiempo, por el trabajo que ha hecho. Así que de verdad muy agradecida, pastor, de lo personal. Yo le dije a la hermana, el pastor me hizo un comentario y lo agarré. ¿Cuál? ¿Se acuerda? Me decía que podía hacer los estudios un poquito más, de sacarle provecho cuando me dijo Ah. eso. Y yo dije, ay, aquí está la mía. Y me aproveché. Ok, Así gracias. que, De verdad, pastor, muchas ahora gracias. sí, siga nomás con él. Termine el estudio para que no se le enfríe. Ya, ok. Mi pregunta fue para rellenarlo, así que no, no tenía Ah, ninguna. perfecto. Estaba ahí todo calculado, entonces me pilló, ¿ah? Bien, después de esta linda interrupción, eh, bueno, el autor planteaba, ¿cierto? Estos dos últimos conceptos, y uno de ellos la inmoralidad, de por qué hablar que la inmoralidad pueda ser respetable o aceptable. Y es interesante, porque son temas, estos tres temas son temas de debate, son temas delicados dentro de la iglesia. Y por eso es importante preguntarse, ¿no? ¿En qué sentido podemos tolerar la inmoralidad? Y, y él planteó en el libro, ¿cierto?, que cuando hablamos de una inmoralidad vicaria, eh, le he dado vuelta al concepto, ¿no? ¿Qué significa vicario en este contexto? Pero cuando hablamos de la inmoralidad aquí, lo que el autor nos planteaba en el libro es que obviamente, tomando las definiciones anteriores, estamos hablando de que cuando seguimos la corriente del mundo en las modas y las ideas que se nos plantean en diferentes ámbitos que se entienden que son la inmoralidad. Y estas preguntas nos ayudan a entender, ¿no? Eh, no estamos hablando de la pornografía como tal, no estamos hablando de cosas exacerbadas ni pecaminosas en sí mismas, sino que son aquellas cosas sutiles que nosotros pudiéramos aceptar, pero que evidentemente a los ojos del Señor son pecados. Por eso estas preguntas me parecieron buenas para examinar nuestros pensamientos y nuestra conducta, ¿no? Y por eso preguntarnos, ¿disfrutamos leyendo El Secreto o la copucha acerca de la inmoralidad de otras personas cuya conducta sexual se expone en un periódico, hoy día en el Facebook o en una revista? Yo creo que hoy día esto en las redes sociales dan para mucho esto, ¿no? Entonces, si es así, nos estamos involucrando en lo que es la inmoralidad. Y recordemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, es no caer en esto. Y por eso, quizás para algunos puede sonar extremo, incluso legalista, hablar de esta manera. Pero si nosotros analizamos la palabra, si vemos desde la perspectiva del Señor, no es legalista, no es algo malo. Por lo tanto, debemos considerar esto como importante. Si nos volteamos para ver una revista, una portada o lo de la película, ¿cierto? Si se despierta en mí el morbo de saber, oye, ¿qué pasó con esa situación? Entonces, ya estoy cayendo en esta inmoralidad. Entonces, en ese sentido, se habla de la tolerancia a la inmoralidad como pecado respetable o aceptable. Así que, por eso, debemos, y esto para mí es esencial, yo me voy a morir predicando y afirmando esto porque siento que es una de las bases significativas de lo que tenemos que recuperar como iglesia, los valores, las prácticas que nosotros debemos considerar deben ser examinadas y escrutinadas por la palabra del Señor, no por nosotros, no por la sociedad. Y nosotros debemos saber cuándo los valores de mi sociedad, de la cultura, son contrarios a la palabra del Señor.
entendiendo, ¿cierto?, de que una sociedad se construye desde las cosas internas de nuestros propios corazones, ¿cierto? La cultura como tal se compone de lo que nosotros expresamos desde nuestro interior. Y por eso es importante que desde el exterior entre a nosotros la palabra del Señor, la verdad del Señor, la doctrina, para que entonces lo que salga de nosotros ya no sean nosotros mismos, sino sea lo que Dios ha sembrado, ha plantado en nosotros. Y por eso, si nosotros imitamos los valores del mundo, si imitamos las prácticas que para ellos son aceptables, nosotros estamos siendo mundanos. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Y no podemos caer en el engaño, ¿cierto?, de la tolerancia, que es como lo que se nos ha vendido en este último tiempo, ¿no? Que tenemos que ser tolerantes, que hay que ser inclusivos. Y el Evangelio es exclusivo, usted sabe eso, ¿cierto? El Evangelio no es inclusivo, el Evangelio es exclusivo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es exclusivo, ¿verdad? No existen eh, verdades relativas, solamente existe la verdad absoluta, ¿cierto? Si Cristo es el camino, entonces no hay más. Si Cristo es la verdad, no hay más. Por lo tanto, es exclusivo en ese sentido. Un aspecto, ¿cierto?, que nos planteó el autor tiene que ver con el vestido deshonesto. Estamos hablando de inmoralidad. Y este es un tema que complica a veces, o de hecho a las hermanas, pero yo creo que hoy día también se da mucho en los varones también. Sobre todo ahora que todos están yendo al gimnasio, que todos están muy preocupados del cuerpo, no necesariamente por un tema de salud, sino que también por un tema estético, que no es algo malo, pero claramente nosotros podemos darnos cuenta de nuestra pecaminosidad o cuando estamos cayendo en este tipo de pecado cuando no estamos siendo cuidadosos de, insisto, de reflejar la gloria de Dios. Hermana, si tú quieres reflejar la gloria de Dios con tu cuerpo, permítame decirle que su rostro es el marco de la gloria de Dios. Todo lo que demás usted quiera marcar en su cuerpo para que otros vean, ya cae en la categoría de pecado. Por eso, las dos áreas que nos podemos observar cuando el vestido se transforma en pecado de inmoralidad es cuando la ropa que utilizan las cristianas es igual a la que usa el mundo. No hay diferencia. Considerando que lo que el Señor le dijo ahí a las mujeres en Timoteo es que la ropa específica, y ahí habla de ropa, tiene que cumplir este estándar. Este es el estándar cristiano para vestirse, ¿ya? No porque, es que lo que encontré en la tienda, eso es lo que compré y me puse. No, yo debo tener mi ropero aprobado por el Señor. Y el Señor dice que lo que una mujer de Dios tiene que vestir tiene que ser decente, tiene que ser modesto y tiene que expresar dominio propio. Puede ser muy lindo, puede ser un regalo, pero si no expresa estas realidades, va a caer en la categoría de inmoralidad. Por eso, si la ropa que yo estoy usando hoy día no expresa su modestia, lo que debemos decirle, ¿cierto?, es que en esa área de su vida usted está siendo mundana. Usted está dejando que el mundo conforme su vida y no el Señor. Y esto es muy importante, porque obviamente aquí estamos hablando de cosas profundas de nuestro corazón. En el caso de los hombres, el problema está, ¿cierto?, en la reacción ante la vestimenta provocativa. ¿Y de qué forma se manifiesta esto, cierto? A través de una mirada de lujuria. Y este es un tema complicado, delicado muchas veces, que se puede considerar de una forma muy superficial o muy legalista, ¿ya? Porque hay, por ejemplo, iglesias que usted conoce donde el pantalón, si tú lo usas, te vas a ir al infierno, pero usan la falda con un tajo que de verdad sí, exactamente, le marca toda la figura que
que claramente, gracias al Señor que le haya dado los atributos que le dio, la belleza que le dio, pero no es para eso. El tema es que no nos damos cuenta cómo corrompemos la imagen del Señor, como lo hablamos anteriormente, no solo por las palabras, sino también por estas actitudes. Entonces, es importante, y en el caso de los hombres, debemos tener la capacidad de desviar la mirada cada vez que esto ocurre, porque si yo lo busco, ¿cierto? O yo simplemente manifiesto el deleite en eso, ya estoy cayendo en la inmoralidad. Y uno dice, entonces voy a tener que salir del mundo, porque claramente donde uno va, donde está, esto está ocurriendo. De hecho, uno tiene que tomar a veces decisiones radicales en este sentido si lo que busca es la santidad. Y eso el mundo nunca te lo va a aplaudir. E incluso muchas veces este tipo de actitudes y conductas van a ser cuestionados por la propia iglesia. Eh, y esto es muy importante, no es necesario proyectar esa mirada en imágenes reales de inmoralidad, o sea, yo no tengo que estar mirando pornografía necesariamente para pecar en este sentido. Basta que yo mire a una mujer y disfrutar lo que esa persona está enseñando, dice el autor, o la parte del cuerpo que está sobresaliendo por lo apretado de su ropa para que yo ya esté incurriendo en un pecado. Recordemos que Jesús dijo, aquel que codicia, ¿cierto? Y no necesariamente es porque está mirando eh, una imagen explícita de sensualidad o de pecado. Por eso estamos hablando de el corazón. Entonces, ¿cómo combatimos la inmoralidad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo reaccionamos? El autor nos plantea dos armas de combate a través de los textos bíblicos y me parece muy relevante y por eso quise hacerlo prácticamente textual. Una de ellas es este proverbio, ¿cierto? De 27:20 que dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así nunca se sacian los ojos del hombre. Y la aplicación, dice él, para mí es que una mirada lujuriosa nunca satisface, solo induce el deseo de ver más y más. Así que no debemos pasar el tiempo mirando lo que no debemos. Y eso es lo que yo quiero resaltar en este momento. O sea, cómo combatir. Job dijo, hice pacto con mis ojos, nunca deseé. Claramente esto tiene que ser un compromiso personal porque quiero agradar al Señor. O sea, mi deseo de agradar a Dios debe ser tan alto que yo debo ser capaz de tener un compromiso propio personal y así de esa manera eh, no caer en la tentación de ver lo que no debo. O sea, para no caer en inmoralidad, no mire lo que no debe, punto. No le dé más vuelta al asunto. Es así. Y la segunda, dice el autor, es Romanos 6:21. ¿Qué recompensa pues teníais entonces por aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y él dice, ¿qué beneficios, se pregunta, recibo al ceder a las miradas lujuriosas? ¿Cuál es el beneficio? Pensemos en un hombre casado, pensemos en un hombre soltero, un joven. Hoy día con una sociedad sexualizada, erotizada, con una sociedad donde la sensualidad, ¿verdad? Está a la orden del día. Entonces, la respuesta que él se da frente a la tentación es placeres pasajeros de pecado que van seguidos de sentimientos de vergüenza y remordimiento. Es decir, debemos ser capaces de frenar estos deseos, estos impulsos, dándole más valor en nuestra vida, ¿cierto? A lo que el Señor quiere que nosotros vivamos como hijos del Señor, representantes de Dios en la tierra, embajadores de Cristo. Por lo tanto, debo darle ese valor. Si no tiene ese valor para mí, hermanas, lamentablemente esto va a ser un tema así como de que incluso puede sacarme de una congregación o puede hacerme sentir mal frente a la congregación, los hermanos, porque pienso que están siendo legalistas. Recuerdo a veces mujeres diciendo, el problema está en los que miran, no en lo que visten. Entonces, y eso no es verdad.
porque es una cuestión de ambas partes y en eso tenemos que ser sinceros. El tercer y último pecado que nos plantea este último capítulo, capítulo 20 del libro, es la idolatría. Y nuestro problema en este sentido no son las estatuas, no son las cosas externas, aunque para algunos pudiera ser, sino más bien estamos hablando de los ídolos del corazón. Recuerden que por eso son respetables, por eso son aceptables. Por eso un ídolo puede ser cualquier cosa que yo lo considero de mucho valor, al grado que consume mi energía emocional, mental, nuestro tiempo y nuestros recursos. Yo creo que una buena definición de lo que es un ídolo, ¿no? Bien completa, que nos ayuda a entender cuándo nosotros caemos en la idolatría. Básicamente puede ser cualquier cosa que tenga más importancia que mi relación con Dios o con mi familia. Dice el autor que un punto en relación a esto, ¿cierto? La carrera o la vocación de una persona puede ser su ídolo, sin duda. Cuando, por ejemplo, hoy día los chiquillos están preparándose para la PAES y están muy nerviosos, están muy ansiosos y lamentablemente a veces esa ansiedad no es porque simplemente es algo importante que van a hacer, sino porque están probando su identidad en lo que están haciendo. Y eso es complejo y debemos cuidar el corazón de los niños en ese sentido. Pablo dice en 2 Corintios 5:9 que por lo tanto estemos presentes o ausentes, nuestro anhelo es ser agradables a Él. Y eso es muy importante. La vida del cristiano tiene una meta, tiene que ser agradar a Dios. Por eso, si tu meta es agradar a Dios en vez de escalar en tu trabajo o en tu oficio o en cualquier área, entonces vamos a evitar caer en la tentación de que mi trabajo se vuelva en un ídolo. Porque yo tengo que evaluarme en este sentido, o sea, mi trabajo me está consumiendo fuerzas, energía, sentimientos, disposición de mi corazón. Mi corazón está yéndose a eso versus que no puedo ir a la congregación, no puedo hacer el servicio, no puedo ejercitar mis dones porque estoy en eso. Entonces tenemos una pugna hoy día, yo creo que es la realidad en muchos lugares. Y para que no caigamos en este pecado, entonces tenemos que darle a Dios el valor y la prioridad que tiene. Otro concepto que nos planteó el libro es este, temas políticos y sociales. Tenemos que ser cuidadosos de no ser ídolos de partidos u ocupaciones sociales. Sabemos que es importante la política, pero yo no puedo colocar mi esperanza ni mi confianza en ello. Y en esto aprovecho de pasar el dato, ¿no? Ningún candidato de ningún partido, de ningún color, tiene la capacidad para responder a las necesidades verdaderas de la sociedad. Ninguno. La única entidad que tiene la respuesta para los problemas reales de la sociedad es la iglesia. La iglesia es, y nadie más, la iglesia es la sal, la iglesia es la luz del mundo. Por lo tanto, en esa realidad espiritual nosotros nos movemos. Por lo tanto, no podemos colocar nuestra esperanza ni nuestra confianza en la persona que es un ser humano que más encima no tiene un compromiso real con Dios. Entonces, debemos tener cuidado sobre todo con las propagandas, con las ideas que se proponen y sobre todo cuando muchas veces olvidamos nuestra misión, nuestro objetivo por el cual Dios nos tiene acá. Debemos orar por nuestras autoridades, debemos ejercer con responsabilidad nuestros votos, informándonos y sabiendo qué cosas nos representan más y mejor, pero no podemos colocar nuestra esperanza en eso. No, no es nuestro llamado. Entonces, nosotros debemos entender que la gente lo que realmente necesita es ser salvada de su pecado, es ser transformados por el poder del Evangelio. Por lo tanto, nosotros no debemos caer en esto porque podemos transformar un ídolo y el tiempo, y insisto, tiempo, energía, las discusiones, qué sé yo, se van en esto y tenemos que tener cuidado porque eso nos drena la fuerza. Necesitamos recordar que nuestra prioridad más alta como iglesia entonces es proclamar el Evangelio. Es necesario proteger a los niños que no se han abortado, sí, debemos apoyar los movimientos que están en esto, sí, pero no podemos hacer de la iglesia eso.
Debemos cuidar todas las cosas. No podemos avalar, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Debemos cuidar el matrimonio como el diseño que Dios ha dado, sí, pero no podemos perder el foco. No es lo único que tenemos que enseñar o predicar. Entonces hay que pelear esas batallas, sí, pero no son lo esencial de todo. Em, la pasión desbordada por los deportes, este es el último punto. eh, Algunos tienen también esta tendencia, ¿cierto?, a caer, a darle una relevancia, una importancia a esto. em, y es bueno recordar, ¿cierto? Bueno, hay personas que tienen eh, colocan en sus hijos muchas veces la carga, la presión, pensando de que este nos va a sacar de la pobreza. Y en eso a veces incurrimos en errores, cuando, por ejemplo, yo lo veo a veces en cosas sencillas del colegio, los papás, porque siempre es así, ¿no? Generalmente los deportes en nuestra zona son los días domingos, cuando hay partido y ahí empieza la lucha donde, es que no puedo ir a la escuela dominical, no puedo participar en tal actividad porque tengo que ir a la cancha, porque tengo que representar a mi colegio, entonces ya ahí tenemos un problema, ya esa pasión se desbordó porque dejó al Señor en segundo lugar. Y eso tenemos que tener cuidado, porque no es que Dios prohíba estas cosas, Dios no quiere que uno se vista mal, pero Dios no quiere que sea sensual cuando me visto. Dios no quiere que yo no juegue, no me está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no hagas de eso algo que te desborde y te apartes del camino. Te enredes de tal manera en lo que estás haciendo que pierdas el objetivo por el cual Dios te llamó y quitándole el valor al Señor. Entonces, por eso es importante colocar estos pensamientos, ¿no? De que la perspectiva correcta de lo que es el deporte es que es solo un juego y que al mismo tiempo lo que más produce en mi corazón es el orgullo, más que el amor por mi prójimo, ¿no? Tengo un amigo que decía, cuando uno perdía en el partido, no te preocupes, total, me hiciste feliz a mí. Entonces, ese tipo de ideas o conceptos, ¿cierto? Lo único que hacen es engordar el orgullo y nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado con eso. Por lo tanto, en resumen, ¿qué es la mundanalidad? En toda preocupación por las cosas de esta vida temporal y aceptar e involucrarnos en los valores y prácticas de la sociedad que nos rodea sin discernir si estos son bíblicos o no. Eso es. Así que Dios nos dé la gracia para discernir. Por ejemplo, ahora yo estoy pensando si debo guardar para mañana eso que me regalaron. Eh, pero dar gracias al Señor, hermanas, por el tiempo compartido y todo lo que hemos podido hacer. Eh, Hacer 2 capítulos, la verdad que no es sencillo, no es fácil por la cantidad de tiempo para los que escuchan como el que habla, pero gracias a Dios porque sin duda esto nos ayuda a concientizarnos del nivel, el estándar que la palabra del Señor tiene para hablar de santidad, santidad verdadera. Así que eso, que Dios nos bendiga y nos ayude a buscar las cosas de arriba y no las de la tierra y hagamos todo esfuerzo y todo lo que sea necesario para que agrademos al Señor desde el corazón. Eso, hermana Carolina. Ay, sí, pastor, muchas gracias nuevamente, pero no le quiero quitar tanto tiempo, pero bueno, este es nuestro último live, ya incluso ingresando ya a diciembre, donde ya muchas iglesias tienen compromisos, pero agradecer al Señor porque hemos querido realizar este estudio en el sentido de analizar un poco más en ese mismo tenor, qué es lo que Dios quiere para nosotros.
Eh, a veces recibimos tanta palabra, tantos consejos del Señor, pero pasan tan superficialmente por nuestra vida que no nos detenemos a meditar, no nos detenemos a pensar, a examinarlo de acuerdo a la luz de la palabra, pensando qué es lo que el Señor tiene para mí, qué es lo que el Señor espera para mí. Y siempre incluso estamos tan metidos en este cristianismo egoísta de repente. Yo creo que estamos, usted lo decía también, no solo en lo económico, sino que en nuestra vida espiritual, de dedicar nuestra vida para servir al Señor. Hasta eso le estamos diciendo, solo dedico esto. Yo creo que hoy día el Señor nos ayude a comprender eh, que fuimos llamados con un propósito y que nuestra vida debe ser honrarle, debe ser glorificarle, y que tenemos el mejor ejemplo que fue nuestro Señor Jesús, que dio hasta su vida por nosotros en Amén. obediencia al Padre. Dios nos ayude, pastor, ya para terminar, para que vaya a comer. Voy a pedirle que podamos, si usted mismo puede terminar este periodo de oración, pastor, y quiero pedirle que, bueno, usted mismo lo mencionó, orar tantos jóvenes de nuestras congregaciones que mañana ya dan la prueba, la PAE, y orar por don Luis, que mencionamos que estaba en el Facebook, que decía que su tío esté bien, no sabemos si es una petición de oración, pero el Señor lo conoce y pedir que pueda el Señor ahí obrar en aquella persona. Y a la vez agradecer, pastor, por este tiempo compartido. Amén. Amén. Señor, te doy gracias por todo lo que hemos dicho, hemos compartido. Yo sé que en este tiempo extenso quizás no es tan fácil retener toda la información, pero ayúdanos para tomar esto con seriedad, porque nuestra carne se resiente, sobre todo cuando muchas veces tú nos muestras que lo que estamos haciendo es distinto, es contrario a lo que tú quieres que hagamos. Y sobre todo cuando vemos que lo que tú nos pides va tan en contra de esta sociedad. Por eso te ruego, Padre, que des valor a tu pueblo y abras nuestros ojos para que veamos cuánto tú vales, cuánto es lo que tú realmente mereces ser reconocido y adorado, Señor. Oh Padre, te ruego, abre nuestros ojos para que te veamos, Señor, en el esplendor de tu gloria, para que queramos correr de este mundo, Señor, que cada día crezcamos y nos sintamos insatisfechos en este mundo, Señor. Que cada día el anhelo de nuestro corazón sea, Señor, ser santificados. Que podamos decir con el apóstol Pablo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Señor, ayúdanos, por favor, para entender tu llamado, para oír tu voz en este proceso donde nos has hablado durante todos estos meses, compartiendo juntos, Señor, esta palabra. Gracias, gracias porque tú te has dignado a mirarnos y hablarnos de esta manera. Te pido que bendigas, Señor, el trabajo de la Unión Femenil, que fortalezcas a mis hermanas, que les guíes con sabiduría para ser aquella mujer que edifica la casa. Te pido, Señor, que pongas estos valores tan importantes para, Señor, entrenar a sus hijos en el temor de Jehová, que puedan ser llamadas bienaventuradas. Señor bendito, que tu obra, Señor, en sus vidas pueda ser fuerte, poderosa. Te ruego, Señor, que tú prepares esta generación que viene para que tengan las prioridades claras, bien definidas, ordenadas. Oramos por todos aquellos jóvenes de nuestras iglesias y aún fuera de ellas que están en este proceso de examinarse en sus conocimientos académicos. Nuestro anhelo y deseo es que les vaya bien, pero sabiendo que eso no define quiénes son, porque son amados, son cuidados por ti, Señor. El mayor valor que tiene el ser humano es que Cristo se haya hecho humano. Con tu encarnación tú le diste valor a toda la esencia de la humanidad. Enséñanos a pensar correctamente, Padre. Te pido que bendigas a este varón que ha mencionado esta situación. No sabemos exactamente qué es lo que estará pasando detrás allí, pero porque tú conoces y porque tú sabes nuestras necesidades,
te pedimos, Padre, que te manifiestes, te reveles allí a esa vida, a ese corazón, y pongas tú la paz, la tranquilidad y la confianza de que tú estás al control. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por el cariño de mis hermanas al expresar, Señor, este gesto a la distancia. Qué bonito hubiese sido poder compartir junto a todos los que hemos estado escuchando y compartiendo, siendo ministrados por ti a través de esta palabra. Pero usted lo dispone de esta manera, Señor, y doy gracias por el cariño, por el respeto y por la perseverancia de quienes estuvieron en todos estos lunes compartiendo de esta manera. Señor, te damos la gloria y la honra a ti y te pedimos que nos sigas guardando para ti, porque nuestro anhelo es estar contigo en la gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor. Ya como último aviso, solamente comunicar a nuestras hermanas que estamos mostrando aquí el libro que viene para el próximo año. Ya el autor es el mismo de este año, es Jerry Bridges. A ver si lo aprendemos el otro año, si me lo aprendo el otro año. Y el título es El fruto del espíritu, los hábitos de la gracia. No sé si lo pueden ver ahí, pero ese es el libro del año, tiene un valor de 10.500 pesos y tienen que inscribirse para obtenerlo con su directora de sector. Y esperamos el próximo año poder tener alguna instancia también para poder estudiarlo. Y bueno, como ven ahí en la portada, vamos a estar viendo algunos temas sobre, bueno, cada uno de lo que menciona el fruto del espíritu. Así que pues, espero que podamos, cada unión femenil pueda buscar la forma de obtenerlo y ya poder estudiarlo el próximo año. Tienen, como les decía, un valor de 10.500 pesos y tienen que desde ya estar encargándolo con su directora del sector porque hay que encargarlo a la UEF Nacional. Muy bien, pastor, nos despedimos. Me despido de usted, pero sé que nos vamos a estar viendo tarde que temprano y nos despedimos sí, de las hermanas. Que el Señor les Amén. bendiga. Gracias por su constancia, gracias por compartirlo, gracias por acompañarnos en este tiempo y pastor le dejo por ahí para que se despida también. Le decimos bye bye. Sí, muchas gracias por el tiempo invertido, por poder crecer juntos en este proceso. Como lo he dicho en varias ocasiones, no les hablo desde la vereda del frente, sino como un pecador hablándole a pecadores, entendiendo de que el Señor está trabajando en su iglesia, en todos nosotros. Así que ha sido un gusto poder compartir, acompañarle y espero que todo lo que hayamos hecho haya sido agradable al Señor. Así que Dios bendiga a cada familia, cada hermana que ha estado detrás de la pantalla, aguantando ahí, pero también aprendiendo. Y gracias por los comentarios, por los saludos. Que el Señor les bendiga ricamente y que celebremos con mucho gozo lo que recordamos en este mes de diciembre, Navidad, que podamos predicar el Evangelio, que podamos hacer todo lo posible por todos los medios para exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Eso, mis Amén. hermanas, muchas gracias. Amén. Gracias, pastor. Gracias, hermanos, que nos acompañaron en este tiempo y si Dios así lo permite, nos estaremos viendo en un próximo estudio el año 2020, no, 26. 2026, el 2026. Que el Señor les bendiga. Amén.